Nadie pidió una serie ambientada en un garaje de taxis. Sin glamour, sin héroes, solo sueños rotos, luces fluorescentes y un despachador detrás de barrotes de hierro que todo el mundo odiaba. Y aún así, Taxi se convirtió en una de las comedias más premiadas de la historia de la televisión. Un miembro del elenco se negó a dejar de ser su personaje entre tomas, durante el almuerzo, en el pasillo. Sus compañeros dejaron de saber quién entraba por la puerta cada mañana. A otro intérprete le escribieron solo para un episodio. Una aparición sin retorno. Ganó 2 Emmy por una escena, 2 hombres, una sala de pruebas y una pregunta susurrada. Estos son 27 datos curiosos sobre Taxi, la serie de 1978 a 1983. Una cosa más antes de empezar. Hay un dato extra esperando al final de este video. Se trata del personaje que creías haber entendido por completo y por qué estabas equivocado de la manera más interesante posible. Quédate hasta el final. Te prometo que vale la pena. Y ahora mismo, antes del primer dato, necesito que resuelvas algo en los comentarios. ¿Louis de Palma o el reverendo Jim? ¿Quién te hizo reír más? Un hombre tras las rejas que convirtió la crueldad en una forma de arte. Un hombre que llegó a un examen de manejo y casi rompió la realidad. Deja tu respuesta abajo. No hay respuestas incorrectas, pero voy a leer cada una y definitivamente voy a llevar la cuenta. Primer dato. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi. 2 hombres sentados en una sala de exámenes del gobierno. Jim Ignatowski toma su examen escrito, lee la primera pregunta en voz alta, luego, lentamente, de manera imposible, se gira hacia Alex y se la susurra. Alex se la devuelve. El examinador observa. Toda la escena contiene la respiración. Lo peculiar es que no hay chistes, solo un bucle, un susurro constante, como un teléfono descompuesto lentísimo. Christopher Lloyd y Judd Hirsch pulieron ese ritmo hasta hacerlo casi música. Los comediantes aún lo estudian hoy en día, una clase magistral basada enteramente en la paciencia y el valor, y que no deja de ser divertida en ningún momento. Segundo hecho, esta es la parte de la que nadie habla completamente. Ese episodio, Reverend Jim A Space Odyssey, está en casi todas las listas de mejores comedias. Citado por guionistas y críticos, generaciones de autores lo señalan diciendo, así es como se hace. Lo que lo hizo extraordinario fue el compromiso de todos en esa sala. Lloyd como Jim, Hirsch como Alex, el elenco de apoyo congelado en una hermosa e impotente incredulidad, cada pausa en el ritmo, cada mirada compartida, todo exactamente en su lugar. La mayoría de los episodios intentan ser grandiosos y no lo logran. Este no lo intentó, simplemente lo fue. Y aquí está la parte que siempre me conmueve. Casi no existió porque el hombre en el centro de todo no se suponía que se quedara. Tercer hecho. De niño, nunca noté que el reverendo Jim no debía estar ahí de forma permanente. Christopher Lloyd entró al set para un solo episodio. Interpretaba a un ex hippie quemado, maravillosamente desquiciado. Estaba escrito para que se fuera tan pronto como llegó, una sola aparición. Ese era el plan. Pero la audiencia tenía otras ideas. Las risas no pararon después de ese primer episodio. Se fortalecieron. Los productores escucharon. En la segunda temporada, Lloyd ya era un miembro regular. Quien sería una nota al pie, acabó siendo el más querido del show. Ganó el Emmy por ese papel 2 veces. Un invitado de una sola vez que se convirtió en 2 trofeos, una escena inmortal y un personaje que la gente sigue citando 40 años después. Nada mal para alguien que se suponía que no iba a quedarse más allá del martes. Dato 4. Siempre me fascinaron los artistas que borran la línea entre ellos y sus personajes. Andy Kaufman no la difuminó, la eliminó. Durante el rodaje, Kaufman seguía como Latka entre tomas, en almuerzos y pasillos, e incluso con el equipo que solo buscaba respuestas directas sobre horarios. Los miembros del elenco lo describían como algo realmente desorientador, intentar conectar con un hombre que no se hacía disponible. Todo esto ocurría mientras Kaufman también interpretaba a su personaje de villano de la lucha libre y a su alter ego, Tony Clifton. Sus colegas aceptaron trabajar con un actor. Lo que llegaba era algo mucho más difícil de definir. Nunca sabían con certeza quién entraba por la puerta. Nadie más lo hizo. Dato 5. Lo que hace que esto sea sorprendente es lo deliberadamente diferente que fue el enfoque de Kaufman, incluso si no podías identificar qué era lo que fallaba mientras lo veías.
La mayoría de los actores de comedias de situación tienen una pequeña conciencia interna de la risa, una micropausa, un destello de reconocimiento. Kaufman, en el papel de Latka, no tenía nada que ver con eso. No se apoyaba en los aplausos, no ajustaba su ritmo para honrar la respuesta del público, no rompía el mundo en el que actuaba solo para aceptar la aprobación. La actuación era real y completa en sí misma. Lo que sucediera al otro lado era asunto del público, no suyo. Eso hacía que sus escenas parecieran existir en una frecuencia ligeramente diferente, lo cual, conociendo a Kaufman, casi con seguridad era la intención. Dato 6. Todavía recuerdo ver los episodios de Big Ferrari cuando era niño y sentirme profundamente inquieto. En ese momento no podía explicar por qué, ahora lo entiendo perfectamente. Kaufman presentó a Big, la supuesta personalidad alterna de Latka, como el completo opuesto de todo lo que hacía que Latka fuera seguro. Donde Latka era dulce y perdido, Big era astuto y desdeñoso. Mientras Latka se tropezaba con el inglés con una torpeza encantadora, Big hablaba un americano perfecto y seguro. Kaufman lo interpretó como una actuación dentro de otra actuación, un hombre que fingía ser un hombre completamente diferente. El cambio de tono fue desestabilizador. Los guionistas usaron a Big con cautela, porque esos episodios inquietaban. Kaufman hacía lo de siempre, buscar lo insólito y lanzarse a por ello. Dato 7. Esta es la parte que siempre me sorprende. Latka Gravas no empezó en una sala de guionistas. Comenzó en pequeños clubes de comedia medio vacíos a principios de los años 70. Mucho antes de Taxi, Andy Kaufman llevaba una década haciendo de su hombre extranjero. Su acto, perfeccionado en vivo ante públicos desconcertados, era único. Cuando Kaufman fue a Taxi, no estaba audicionando. Llegaba con un personaje con el que convivió años. La serie no creó a Latka, solo le dio un hogar, pero lo que Kaufman hacía fuera del set, la cadena no sabía manejarlo. Dato 8. Me encanta esta historia cada vez que la escucho. Tony Danza no era actor. Era un boxeador profesional de peso mediano, un luchador en activo. Cuando un director de casting entró a un gimnasio de Nueva York, lo vio entrenar y pensó, ese hombre debe estar en la televisión. Danza fue a la audición prácticamente sin experiencia actoral. Consiguió el papel. Entonces surgió un problema práctico. En el set, Danza seguía perdiendo las señales de su personaje porque respondía a su propio nombre. Los productores tomaron una decisión rápida. Le pusieron al personaje el nombre de Tony Banta, porque no se podía confiar en que un boxeador sacado del gimnasio respondiera a otro nombre. Y entonces este hombre, rodeado de profesionales entrenados, se convirtió en aquel por quien más querías que triunfara. A veces, la elección accidental es exactamente la correcta. Dato 9. Aquí hay algo que realmente me detiene cada vez que lo pienso. Louis De Palma, el personaje por el que Danny DeVito ganó un Emmy, el que la mayoría menciona primero cuando se habla de Taxi, casi no existió. Antes de que el programa saliera al aire, los productores debatieron seriamente si el papel del despachador era siquiera necesario. Decían que eran demasiados. El elenco ya estaba lleno. La audición de DeVito salvó a Louis. Aparentemente hizo que eliminara al personaje se sintiera físicamente imposible. Se quedó, ganó el Emmy. Se convirtió en el rostro del programa en cada retrospectiva desde entonces. Una sola audición cambió por completo la forma de una serie de televisión. Una habitación, una actuación, y de repente no había ninguna versión de Taxi sin Louis De Palma en esa cabina. Dato 10. Recuerdo haber escuchado esta historia por primera vez y pensar sinceramente que alguien la había inventado. Durante la producción de Taxi, Andy Kaufman mantenía simultáneamente a Tony Clifton, su alter ego de cantante de salón deliberadamente desagradable, como una identidad pública completamente separada. No era un sketch, ni un personaje que él reconociera interpretar, era una persona aparte. En un momento, Clifton fue realmente contratado para aparecer en Taxi como invitado. Fue retirado del estudio de Paramount después de un enfrentamiento en el set. Imagina los retos de producción. Kaufman siendo él mismo, Latka o alguien que negaba ser él, todo en la misma temporada. Sus colegas contrataron a un artista. La industria no tenía un puesto para lo que él traía cada mañana, y aún así el show continuaba. Dato 11. Sorprende la distancia entre las dos versiones del mismo hombre.
Desde 1979, Kaufman era el personaje más querido de la televisión, y los fines de semana era abucheado en estadios. La misma persona, el dulce Latka los martes, el villano los sábados. Esa disonancia cognitiva era enorme e intencional. Los productores de Taxi manejaban discretamente el hecho de que su miembro de reparto más impredecible estaba generando una tormenta cultural en sus días libres. Kaufman entendía algo a lo que el resto de nosotros todavía estábamos intentando alcanzar. La diferencia entre esas dos versiones fue toda la actuación. Ambos eran el hazme reír. Dato 12. Me cuesta asimilarlo incluso ahora. Andy Kaufman murió el 16 de mayo de 1984, ni un año tras el fin de Taxi. Tenía 35 años. Nunca había fumado. La causa fue una forma rara de cáncer de pulmón. Cuando se dio a conocer la noticia, confirmada por su familia, una parte considerable del público simplemente se negó a aceptarla. Tras una carrera dedicada a difuminar la realidad hasta hacer invisible la escena, su muerte real fue tratada como su mayor y último engaño. La incredulidad duró años. Su familia lleva 4 décadas diciendo lo mismo. Se ha ido. Una parte del público nunca ha dejado de esperar a que se revele la verdad. Es el remate más inquietante que nadie pretendía hacer. Dato 13. Hay una tristeza en esta historia que nunca he podido superar del todo. Cuando se eligió el elenco de Taxi, Jeff Conaway, recién salido de Grease, apuesto y carismático, era el candidato obvio para convertirse en la estrella revelación del programa. Tenía los créditos, tenía la apariencia. Sobre el papel, la trayectoria era clara. Lo que realmente ocurrió fue que Tony Danza, un boxeador sin experiencia actoral, silenciosamente se ganó el corazón del público. El papel de Bobby Wheeler fue haciéndose cada vez más pequeño. Conaway fue quedando relegado a los márgenes del elenco. Y lo que la mayoría de la gente desconocía mientras sucedía es que sus problemas de drogadicción no surgieron después de Taxi. Participaron activamente, según sus entrevistas. Murió en 2011. El show que creía que lo lanzaría a la fama fue su último gran escenario. Dato 14. Es fascinante cuando la vida real y la ficción se superponen. Danny DeVito y Rhea Perlman eran pareja durante Taxi. Se casaron en el 82. Perlman interpretó a Sina Sherman, el interés amoroso de Louis De Palma. Los productores sabían exactamente lo que hacían cuando la eligieron para el papel. Lo que existe entre dos personas que realmente se conocen, la complicidad, la historia, el sentimiento genuino, es algo que ningún ensayo puede fabricar. La historia de Louis y Sina funcionó porque estaba basada en algo real. El personaje más monstruoso de la serie tenía a alguien que veía más allá de todo eso, y la actriz que la interpretaba realmente lo hizo. Dato 15. Aquí hay algo que no aprendí hasta años después de ver la serie, y que cambió por completo mi forma de pensar sobre Marilu Henner. Ella padece hipertimesia, una memoria autobiográfica muy superior. Se trata de una afección neurológica documentada que afecta solo a un puñado de personas en el mundo. Recuerda casi cada día de su vida con precisión, fechas, clima, ropa, diálogos y el ambiente. Ha detallado esto en entrevistas y para Taxi es inusual. Sus recuerdos de la producción tienen un detalle inalcanzable para sus compañeros. Ella es, en el sentido más literal posible, el archivo viviente más completo del programa, el disco duro humano que la Sunshine Cup Company nunca supo que tenía. Dato 16. Todavía me resulta casi imposible de creer, incluso después de todos estos años. Taxi ganó el Emmy a la mejor serie de comedia en 1979, 1980 y 1981, 3 años seguidos, 18 Emmys en total, y aún así, ABC la canceló. Las audiencias dijeron, el programa nunca había dominado su franja horaria. Los críticos lo calificaron como uno de los movimientos más miopes en la historia de la televisión. Y entonces ocurrió algo que casi nunca sucede. NBC, una cadena rival, intervino y la retomó para una 5ª temporada. Un programa cancelado por una cadena fue rescatado por otra. Los premios no la habían salvado, pero hicieron suficiente ruido como para que alguien al otro lado del pasillo siguiera prestando atención. Dato 17. Lo que hace que esto sea increíble es recordar cómo era realmente 1982. No había redes sociales, ni peticiones en línea, ni hashtags. Para salvar un programa, escribías o llamabas y buscabas apoyo en la prensa. Eso fue lo que pasó.
Tras cancelar Taxi en ABC, la respuesta del público logró que NBC lo rescatara. La defensa de los fans por medios tradicionales tuvo un impacto real. El programa obtuvo una temporada extra porque el público se movilizó. Fue una protesta que funcionó parcialmente, algo que en la historia de la televisión casi nunca sucede. Hecho 18. Recuerdo que empezaba esa melodía de piano y sentía que algo se asentaba en mi pecho antes siquiera de poder nombrar lo que era. El tema de Taxi, Angela, compuesto por el pianista de jazz Bob James, ganó el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental pop en 1981. No como tema televisivo, sino como una pieza musical independiente, digna de reconocimiento únicamente por sus propios méritos. James le aportó una tristeza silenciosa, algo esperanzador y melancólico al mismo tiempo. Es uno de los poquísimos temas de televisión en la historia que ha ganado un Grammy por puro mérito compositivo. La mayoría de las personas que se encuentran tarareándola hoy en día no tienen ni idea de cómo se llama, pero esa melodía no dejó de resonar una vez que terminó el espectáculo. Lo que sucedió después es algo que escucharás antes de que termine este video. Hecho 19. En 1999, 15 años después de la muerte de Kaufman, Jim Carrey lo interpretó en la película biográfica de Milos Forman, El hombre en la luna. Lo que Carrey hizo en esa producción fue tan extraordinario como la propia película. No solo interpretó a Kaufman, se convirtió en él, manteniendo los personajes de Latka, Tony Clifton, el hombre extranjero, durante todo el rodaje, negándose a ser llamado Jim Carrey en el set y realizando entrevistas de prensa en personaje. El documental Jim and Andy, The Great Beyond, lo capturó todo. Es realmente inquietante de ver. Un intérprete tan completamente absorbido por otro que la línea entre el homenaje y la disolución deja de ser visible. Carrey ganó el Globo de Oro. Resulta que ambos hombres tenían el mismo problema fundamental, nunca supieron realmente cuándo detenerse. Hecho 20. Algo poco valorado del legado de Taxi es que su sala de guionistas no solo hacía gran televisión, sino que formó a quienes definieron la comedia estadounidense por 4 décadas. Glenn Charles y Les Charles, quienes escribieron para Taxi, luego co-crearon Cheers en 1982. James L. Brooks, ya uno de los creadores originales de Taxi, se convirtió en productor ejecutivo de Los Simpson cuando se estrenó en 1989. La disciplina perfeccionada en ese garaje, centrada en los personajes, emocionalmente honesta y estructuralmente paciente, se convirtió en la base de ambos programas. Taxi no solo era una gran serie de televisión, era un aula, y los estudiantes pasaron a construir el paisaje en el que el resto de nosotros hemos estado viviendo desde entonces. Hecho, todavía me parece sorprendente que se pueda trazar una línea recta e ininterrumpida desde un artículo de la revista New York en 1975 hasta Springfield. James L. Brooks llevó a Los Simpson exactamente la misma filosofía con la que construyó Taxi, personajes con vidas interiores reales, comedia que no rehuía la honestidad emocional y una resistencia a las resoluciones fáciles. Los Simpson se convirtieron en la serie guionizada de horario estelar más longeva en la historia de Estados Unidos. Todavía sigue en emisión y enterrado en su ADN, si sabes dónde buscar, está Taxi. Brooks no solo hizo un gran programa en 1978, él construyó algo que siguió moldeando la forma en que los estadounidenses contaban historias en la televisión durante 50 años y contando. Hecho, ¿recuerdas lo que dije sobre esa melodía de piano? Aquí es donde terminó. Angela de Bob James ha sido sampleada en el hip hop, sobre todo en Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys. Ese riff de piano aparece de manera tan clara que cualquiera que conozca Taxi lo reconoce de inmediato. El tema ha viajado a través de documentales, transmisiones internacionales y música popular durante 3 generaciones distintas de oyentes. James lo compuso para un programa de televisión de cadena que duró 5 temporadas y fue cancelado 2 veces. Sobrevivió a ambas cancelaciones. Sobrevivió a la época. La mayoría de las personas que la escuchan hoy nunca han visto un solo episodio de Taxi. Conocen la melodía por una canción sobre una ciudad que el programa entendía mejor que casi nadie. Hecho 23. Esto es algo que me tomó años de ver televisión para comprenderlo completamente. Taxi construyó una casa y las comedias laborales posteriores siguen su modelo. El ancla moral, el villano carismático, inadaptados unidos por azar y humor con peso emocional. Cheers lo tomó directamente a través de los hermanos Charles. The Office construyó su estructura sobre la misma base.
Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Abbott Elementary, la línea de sucesión pasa por todas ellas, de regreso a un garaje de taxis en un set de California que fingía ser Nueva York. Taxi no inventó la comedia de situación en el lugar de trabajo. Le mostró al formato de lo que realmente era capaz. Todo lo interesante desde entonces ha sido una respuesta a eso. Hecho 24. Recuerdo haber visto a Danny DeVito en Batman Returns cuando era niño. No tenía idea de que estaba viendo a alguien cuya trayectoria entera había sido moldeada por una jaula metálica elevada en un garaje de televisión. Antes de Taxi, DeVito era un actor de reparto en activo, talentoso, creíble, pero no un hombre conocido. Louis De Palma cambió eso. El Emmy cambió eso. La visibilidad que Taxi le dio le abrió puertas que nada antes lo había hecho. Tras Taxi, llegaron Tras el Corazón Verde en el 84, La Guerra de los Roses en el 86, Tira a Mamá del Tren en el 87, y El Pingüino con Tim Burton, décadas de cine que vuelven a esa jaula. Sin Louis no hay Pingüino. Sin Taxi no existe Danny DeVito a esa escala. Hecho 25. Me encantan las historias de origen que comienzan en lugares completamente inesperados. Todo el mundo de Taxi, cada personaje, cada sueño, cada derrota silenciosa dentro de ese garaje se remonta a un solo artículo de revista. En 1975, la revista New York publicó un artículo titulado Night Shifting for the Hip Fleet, un retrato de verdaderos taxistas de Manhattan. Personas inteligentes y complejas, atrapadas en trabajos sin futuro, cada una cargando con una vida más grande a la que aún no habían logrado acceder. Los productores James L. Brooks, Stan Daniels, David Davis y Ed Weinberger lo leyeron y vieron algo que la televisión no había intentado. No adaptaron el artículo. Lo utilizaron como un mapa emocional. Por eso, desde el primer episodio, la compañía de taxis Sunshine Cab Company daba la sensación de ser un lugar en el que realmente habías estado. Hecho 26. Hay algo de Taxi que no aprecié del todo cuando era niño, pero que quizás reconozcas de inmediato. La serie se negó a darles a sus personajes lo que anhelaban. Bobby Wheeler seguía haciendo audiciones y seguía sin lograrlo. Tony Banta seguía perdiendo peleas. La vida de Elaine seguía siendo complicada. El garaje no era un trampolín. Para muchos, era solo donde estaban. Fue una decisión radical para una comedia en el 78. Taxi miró a sus personajes con honestidad y dijo, a veces no llega, a veces el garaje lo es todo. Esa honestidad es lo que le dio peso a la serie. El fracaso no era un problema del guión, era el guión. Hecho, a veces pienso en Latka Gravas cuando veo cómo la televisión trata a los forasteros hoy en día. En ese entonces, los personajes inmigrantes en las comedias estadounidenses de horario estelar casi siempre eran usados como elementos cómicos. El acento era el chiste, la confusión era el chiste. Kaufman se negó por completo a eso. Debajo de la barrera idiomática de Latka y sus respuestas desconcertadas había algo real, nostalgia, soledad genuina, una calidez que nunca se utilizó para la burla. El público llegó a amarlo de una manera que los personajes inmigrantes casi nunca inspiraban en la televisión estadounidense. Su matrimonio con Simca, su lealtad silenciosa hacia personas tan perdidas como él, todo eso se percibía como plenamente humano. Hizo falta un hombre que interpretara un idioma completamente inventado para mostrar a toda la industria cómo era eso en realidad. Dato adicional. Para ser sincero, se suponía que Louis De Palma no era alguien por quien sintieras nada. Los guionistas lo construyeron como puro antagonismo, el obstáculo, el matón tras las rejas, sin una historia de fondo que exigiera compasión, sin suavización, sin un arco de redención. Y entonces sucedió algo extraño. En parte gracias a la interpretación de DeVito, en parte porque los guionistas admitieron que la crueldad sostenida sin matices se vuelve agotadora, Louis se volvió complicado. Le dieron soledad. Le dieron a Cena, quien vio en él algo que nadie más podía encontrar. Le dieron pequeños y silenciosos momentos de sentimientos reales, momentos por los que el programa nunca lo dejó completamente libre de culpa. Siguió siendo en gran parte monstruoso, pero el monstruo tenía un interior. DeVito interpretó ese interior con una precisión que te hacía seguir viendo a un personaje al que se suponía que debías despreciar. La mayoría de los programas nunca logran eso. Este sí lo hizo. 5 temporadas, 18 premios Emmy, 2 cadenas, un garaje que de alguna manera contenía todo el mundo en su interior. Taxi no trataba sobre conductores de taxi, trataba sobre la distancia entre dónde estás y dónde pensabas que estarías, y sobre las personas que encuentras en esa distancia y que lo hacen soportable. Ese despachador detrás de sus barrotes de hierro, ese susurro en una sala de pruebas del gobierno, ese hombre que nunca se suponía que debía quedarse. Algunos programas te entretienen,
entretienen. Algunos programas te comprenden. Taxi era del segundo tipo. Si quieres ver lo mismo para Cheers, su siguiente éxito, el video aparece en pantalla. Suscríbete si te gustan estas historias. Nos vemos en el próximo.